Buenos días, compañeros. Les vamos a exponer linfadenitis gaseosa ovina, que está por Corynebacterium pseudotuberculosis. Esta exposición está presentada por María Alejandra Alvarado, Diana Carolina Martínez, Carlos Andrés Rodríguez Mancera y Manuela Rodríguez Tobar. Bueno, entonces iniciando con el índice, pues estos son cada uno de los temas que vamos a tocar en la exposición de la enfermedad. Entonces, pues tenemos la etiología, la etimología, taxonomía, epidemiología, factores de riesgo y predisposición, histopatología, fisiopatología, lesiones macroscópicas, microscópicas, y ya lo que viene siendo la prevención y tratamiento. Bueno, entonces tenemos lo que es el agente etiológico. Vemos que es una bacteria. Esta se llama Corynebacterium pseudotuberculosis. Es una bacteria gram positiva, pleomórfica. Es una bacteria en forma de bacilo, pero este es curvo o en forma de nudo. Requiere medios enriquecidos para poderse cultivar. Pues es anaerobia facultativa y pues no es capsulada. Entonces, en la etimología como tal ya de Corynebacterium, pues ese nombre viene de dos palabras griegas, lo que es corine, que significa nudo, y bacterium, que significa bacteria. Bueno, entonces aquí ya tenemos lo que es la clasificación taxonómica de la bacteria. Entonces, vemos que predomina en un dominio bacteria, filum, bacteria, clase, actinomycetia, orden, Corynebacteriales, familia, Corynebacteriaceae, género, Corynebacterium, SSP, y ya vemos lo que tal la especie que trataremos el día de hoy, que es Corynebacterium pseudotuberculosis. Ya en esta parte de epidemiología vamos a encontrar los factores que predisponen a dicha enfermedad, dicha bacteria, que es en los caprinos y ovinos es el hacinamiento, INV deficiente, falta de vacunas, lesiones cortopunzantes, pacientes inmunocomprometidos y contaminación de heridas de esquileo. Lo que sucede con esta porción, con esta parte que es la epidemiología, vamos a encontrar en la figura 2, como vemos en la imagen, el mapa de porcentaje de especies, biotipo de Corynebacterium, de las muestras positivas por departamento en el año 2018, vamos a encontrar que va a haber una mayor incidencia de Corynebacterium en lo que viene siendo la zona de La Guajira, por su uso constante de estos animales para diversas funciones de producción económica en estos sitios. Bueno, en el caso de la fisiopatología e histopatología, entonces sabemos que estos son comensales normales de la membrana mucosa y su replicación está dada por fisión binaria como casi todas las bacterias. Entonces esta empieza, ya que es como ubicua, esta empieza con una lesión dada por el ovino caprino, por el esquileo principalmente. Entonces aquí va a haber una respuesta inmune primero de los neutrófilos, en donde van a tratar de fagocitar al microorganismo, pero al no poder entonces llaman a la respuesta inmune celular. Entonces lo que va a pasar es que los macrófagos y los neutrófilos van a generar una necrosis en el centro de la lesión, mientras que la respuesta inmune celular va a localizarse en la periferia, principalmente está dada por los linfocitos T de banda, y por eso es que se da una lesión piogranulomatosa. Además de esto, pues vemos que hay una liberación de ciertas citoquinas que nos dan la formación de los piogranulomas y de la inflamación. También entonces vemos aquí la interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 3 y el interferón gamma y una molécula que es denominada CSF, que es la estimuladora de los neutrófilos o de los polimorfonucleares. Y pues vemos aquí pues en la segunda imagen 3 fases, que primero pues está el desarrollo de los abscesos, que era lo que les decía con los linfocitos T de banda y los macrófagos. El segundo es el reclutamiento de los macrófagos con esta liberación de las citoquinas, y la tercera es el desarrollo del piogranuloma, cuando ya los macrófagos están activados, cuando están tratando de fagocitar al microorganismo,
y lo que les decía que forman este tipo de lesiones. Listo, entonces en la siguiente imagen, en la primera, en la figura 3, vemos la típica arquitectura de un piogranuloma dado por Corynebacterium pseudotuberculosis, que como les mencionaba anteriormente, pues los macrófagos se van a establecer en el centro de la lesión y la respuesta celular dada por los linfocitos y también por los monocitos o los mononucleares, entonces van a estar o encontrarse en la periferia. Mientras que en la figura 4 va a haber una sección de los piogranulomas en donde pues está inducida por Corynebacterium pseudotuberculosis, en donde se ve que el centro necrótico está rodeado por una barrera de macrófagos. Bueno, en cuanto a las lesiones macroscópicas, pues podemos ver, como tal en las imágenes, que se van a producir una serie de lo que son como granulomas, más que todo en los ganglios linfáticos. Esta bacteria tiene la capacidad de colonizarlos, entonces vamos a ver lo que son ganglios submandibulares, gastrofaringes, faringios, subilíacos, van a estar inflamados y con la presencia de estos granulomas. Entonces, la bacteria también tiene la capacidad de diseminarse internamente dentro del animal y producir lo que son tipos de abscesos y granulomas dentro de los órganos, como lo vemos en la imagen inferior izquierda, riñones con abscesos y pues los granulomas. Los granulomas van a tener una pigmentación de color verdosa y seguidamente pues, van a ser capsulados con una membrana de tejido fibroso y van a tener como una serie de halos de cebolla. Bueno, en cuanto a las lesiones microscópicas, entonces es importante primero tomar las muestras de los tejidos de los órganos afectados. Entonces estas muestras deben tener un tamaño de 0.5 centímetros y estas se deben recoger con un fijador de formalina que va a estar tamponado al 10%. Entonces, lo que se va a hacer para poder observar las muestras es cortar los bloques de parafina de los tejidos en secciones. Entonces, pues estos van a tener un tamaño de más o menos 4 o 5 micras y se va a hacer con ayuda de un micrótomo. Y posteriormente lo que va a hacer es teñir las láminas obtenidas con la tinción de hematoxilina eosina. Entonces, en general, lo que vamos a encontrar en la histopatología es que esta bacteria va a inducir un área de necrosis central que va a estar formada como tal por restos de células y colonias bacterianas. Entonces, esta va a estar rodeada de una banda de infiltrado inflamatorio que va a estar compuesto principalmente por macrófagos epiteloides y neutrófilos degenerados. También podemos encontrar la presencia de linfocitos y células plasmáticas que pues van a estar ubicados en la región adyacente. Y por último, pues esta lesión va a estar delimitada por un tejido conectivo fibroso, que es el que va a generar como una capa gruesa que le da la característica al granuloma. Entonces, en la imagen 1 observamos un corte de hígado. Entonces, en este se van a mostrar en la zona 3 colonias bacterianas mezcladas que van a tener un núcleo caseoso necrótico. También va a estar el infiltrado de los polimorfonucleares, los neutrófilos como tal, los linfocitos, las células plasmáticas y los macrófagos. En la zona 2 ya lo que observamos es una membrana piógena que va a estar rodeando la zona 3 y la zona 1 es la zona de la cápsula fibrosa. En la imagen 2 vemos una secreción de ganglio linfático, entonces esta en la parte 3 va a mostrar un absceso necrótico que se va a convertir luego en la lesión que conocemos como el granuloma. Este absceso pues va a ser necrótico caseoso central. También va a estar rodeado por células inflamatorias, que sería la zona 2, y por último limitado por una capa gruesa.
que sería la zona 1. En cuanto a la imagen 3, entonces observamos un absceso en la sección pulmonar de un ovino. Entonces, en la zona 1 vamos a observar una masa necrótica casiativa que va a tener colonias bacterianas dentro del parénquima pulmonar y esto va a estar señalado con la flecha. En la imagen 4 ya observamos una sección de pulmón en donde observamos una cabeza y una flecha que va a estar mostrando como tal una congestión vascular. Y ya las flechas completas van a mostrar zonas de infiltración de los neutrófilos con macrófagos en los alvéolos. Entonces esto da lugar a la producción de exudados inflamatorios que los vamos a encontrar principalmente en bronquios y bronquiolos. Ya en la imagen 5 encontramos un corte transversal de ganglio preescapular. Entonces, en la zona A podemos encontrar una necrosis licuefactiva en donde se va a producir pus líquido. En la zona B, pues esta necrosis licuefactiva va a estar rodeada por una necrosis coagulativa en donde se genera un pus gaseoso. Ya en la zona F, entonces ambas zonas de necrosis van a tener múltiples focos de mineralización, que es lo que observamos como tal señalado en la zona F. En la zona E hay una fina capa de polimorfonucleares, entonces pues esta va a estar rodeando la periferia de la necrosis coagulativa y va a contener neutrófilos que van a migrar a través de ella en diferentes densidades. Ya en la zona C vamos a observar que estas zonas de necrosis van a estar rodeadas por una capa fibrosa inmadura que va a contener células inflamatorias mononucleares. Y ya en la zona D observamos finalmente la capa gruesa de fibrosis madura. Entonces esta va a delimitar la extensión de la lesión. En cuanto a la imagen 6, esta pues es un aumento de la imagen anterior. Entonces lo que se observa en la zona A es el borde entre las capas de necrosis gaseosa y en la zona B la presencia de neutrófilos que van a migrar a través del borde hacia la necrosis gaseosa y ya en la zona C se muestra cómo estas se dirigen a zonas más profundas. En la parte de prevención y control vamos a encontrar que es necesario tener una exclusión de la linfadenitis gaseosa bovina de países libres de la enfermedad, erradicación de la linfadenitis gaseosa bovina de países con una prevalencia baja de la enfermedad, medidas de control con una alta prevalencia de linfadenitis gaseosa bovina. Los tratamientos son ineficaces. Podría realizar fusil sanitario siempre que se encuentre esta enfermedad, sobre todo en caprinos y ovinos. Ya en la siguiente diapositiva vamos a encontrar lo que viene siendo el manejo de las vacunas. Vamos a encontrar dos vacunas, una vacuna que se llama vacuna USDA, la otra vacuna que se llama vacuna Glamba CTM6, que se van a administrar se va a administrar en ovejas y cabras, se va a aplicar en la zona alta del cuello, cercana a las orejas, en la zona de los trapecios o en las tablas del cuello. Cuando aplicamos esta vacuna y encontramos una forma de granuloma en la zona del cuello, es una cuestión normal que se da por reacción a la vacuna. No hay que preocuparse porque sea un problema patológico o se encuentre alguna afección secundaria o una coinfección en estos casos. Es cuestión completamente normal de la aplicación de la vacuna. Y ya en la siguiente diapositiva vamos a encontrar todo lo referente a las bibliografías que utilizamos nosotros para poder realizar esta exposición. Muchas gracias por su atención.